Jóvenes, buenos días, ¿cómo están? Les saluda la profesora Patricia Prieto Tupayupanqui y les doy la bienvenida al área de comunicación dedicada al quinto y cuarto A de secundaria. Y en esta semana número 12 vamos a conocer y reflexionar en torno a un género textual que ustedes conocen desde muy pequeñitos. ¿Cuál será? Observen las siguientes imágenes. Claro, chicos, ¿cómo no lo van a reconocer? Son las historietas. Pero ¿a qué tipo textual corresponde? ¿Qué característica tienen las historietas? ¿Y servirán las historietas para hacernos reflexionar sobre algún aspecto relevante o crítico de nuestra realidad? ¿O es que solamente nos entretienen? ¿Qué creen ustedes? Las historietas jóvenes no solamente nos entretienen, también sirven para informar, para persuadir y por lo tanto para hacer reflexionar. Y en nuestro tema del día de hoy, vamos a reflexionar sobre temas de interés nacional a través de historietas. Nuestro propósito es estructura estratégicamente una secuencia textual de forma apropiada, establece diversas relaciones lógicas entre las ideas a través del uso preciso de referentes, conectores y otros marcadores textuales. Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere sentidos en su texto y produce efectos en los lectores considerando su propósito. Ok, jovencitos, vamos a conocer un poquito más acerca de la historieta. Ya es un texto que ustedes conocen bastante, pero vamos acá a observar algunos detalles más. Jóvenes, la historieta es un texto que consiste en una serie de dibujos que leídos en secuencia van a componer un relato o una serie de relatos y generalmente suelen ir enmarcados en viñetas. ¿Qué característica tiene este tipo de texto? Pues una historieta, como ya les dije, se relata a través de viñetas. Esa es su característica principal. Utiliza también principalmente un lenguaje visual, es decir, las imágenes, las ilustraciones, ya que puede ir acompañado o no de texto. El texto no es tan importante en la historieta. Hay historietas que solamente están conformadas por imágenes o ilustraciones. Cumple además la finalidad de entretener, de informar, de reflexionar, que también hemos hablado hace un ratito. Y es un texto narrativo y de formato discontinuo. Jovencitos, ¿qué elementos componen una historieta? Las viñetas, las ilustraciones, los globos, las cartelas, las onomatopeyas, las figuras cinéticas y las metáforas visuales también son parte de este texto. Ahora, chicos, vamos a conocer individualmente a cada uno de estos elementos que acabamos de mencionar. Las viñetas. ¿Qué son las viñetas, jovencitos? Son los recuadros en los que tiene lugar la acción y la ilustración de la historieta y que sirve para separarla del resto del contenido de la página. Cada viñeta, jovencitos, nos representa una escena de la historia que se está contando. Y además, cuando pasamos de una viñeta a otra, se supone que estamos pasando de un tiempo a otro. Es decir, el espacio que separa de una viñeta a otra es el intervalo de tiempo que separa las acciones que ocurren en nuestra historia. Vamos a conocer algunos tipos de viñetas. Acá está la viñeta cerrada, que es aquella que ocupa toda la hoja. Luego tenemos la viñeta abierta. Aquí su característica es que un dibujo suele salirse del borde de la viñeta. Miren, observen esto, creando la sensación de espacio. Luego tenemos las viñetas de forma ortogonal, que son aquellas que se distribuyen así, horizontalmente, en la página de la historieta. Miren, tenemos también la viñeta diagonal, que ya también es a la inversa. Esta está de forma vertical. Tenemos la viñeta interior. Es aquella viñeta que va dentro de otra viñeta. ¿Para qué? Para resaltar algún detalle. Aquí podemos observarlo. Luego tenemos la viñeta exterior. Esta es la viñeta que no tiene bordes. Mire, no va enmarcada, sin embargo respeta así un espacio. Y tenemos la viñeta rota, en donde un personaje parece que sobresale o si hubiera salido de todas las viñetas. Miren,
Está sobre las demás viñetas. Y tenemos la viñeta decorativa, que como su nombre lo dice, simplemente sirve para decorar, darle un efecto visual nada más, ¿no? Y adquiere diferentes formas de acuerdo a la intención del autor. Jovencitos, al momento de elaborar tus escenas o viñetas de tu historieta, tienes que considerar también los planos. ¿Qué planos vamos a encontrar? Encontramos el plano panorámico. Es aquel plano que es de gran tamaño, por lo tanto va a usar generalmente viñetas de forma alargada, de forma horizontal. Y tenemos el plano general, que también es un plano que va a ir en una viñeta de gran tamaño, pero ¿cómo diferenciamos el panorámico del general? Y es que en el general vas a observar detalles de la escena sobre la cual se está realizando el hecho. Abarca más espacio en el plano general. Y luego tenemos el plano entero, que sirve para mostrar a los personajes, como se vuelve a repetir su nombre, de forma de cuerpo entero. No, 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 no. Jovencitos, al momento de elaborar las escenas o viñetas de tu historieta, también tienes que considerar los planos. ¿Y qué planos vamos a encontrar? Encontramos el plano panorámico, que es un plano que va a utilizar viñetas de gran tamaño y generalmente de forma horizontal. Luego tenemos el plano general, que se caracteriza porque en él vas a observar más detalles de la escena sobre la cual se está contando el hecho. Además tenemos el plano entero. Este plano le sirve al autor para poder representar a sus personajes de cuerpo entero, como dice el nombre, y poderlos observar también. No, 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 no. Jóvenes, al momento de elaborar las escenas o viñetas de tu historia, también tienes que considerar los planos. ¿Qué planos puedes emplear? Puedes emplear el plano panorámico, que es un plano que va a utilizar viñetas de gran tamaño, generalmente de forma horizontal. Luego tenemos el plano general, que es aquel en el cual tú vas a poder observar más detalles de todo el escenario que está ocupando la historia. Y tenemos el plano entero donde el autor pues va a reflejar a sus personajes de cuerpo entero. Tenemos el plano americano que generalmente va de la cabeza hasta los tobillos. Y tenemos el plano medio que es el más utilizado en todas las historietas, que va de la cabeza del personaje hasta la cintura, o si no de la cabeza hasta aproximadamente los codos. ¿Qué otros planos más encontramos? El primer plano se emplea para provocar una sensación impactante, y para ello se va a emplear viñetas de pequeño tamaño, al igual que en el plano detalle, pero en este plano lo que se trata de hacer es resaltar características específicas del personaje o tal vez de algún objeto que se está empleando en la escena. Además, jovencitos, de los planos, tienes que tener en cuenta a los ángulos al momento de estar realizando tus ilustraciones. ¿Qué ángulos puedes utilizar? Puedes utilizar el ángulo picado. Este ángulo va de arriba hacia abajo. Es como, mire, imagínense como si estuvieras en lo alto de un edificio y estás mirando lo que ocurre abajo. Luego tenemos el ángulo contrapicado, que es al revés. Observen la imagen. Una persona está mirando del piso hacia el cielo, ¿no? Y observando cómo el hombre araña está ahí bajando. Luego tenemos el ángulo normal, que es simplemente el ángulo que está a la altura de nuestros ojos, ¿no?
Las ilustraciones son los que transmiten al lector lo que ocurre en la historia, por ello son muy importantes. Pueden haber historietas sin texto, pero no vas a encontrar historietas sin ilustraciones, ya que tú sabes que la historieta es un texto discontinuo. Y los textos discontinuos se caracterizan ¿por qué? Porque tienen imágenes, tienen ilustraciones, tienen símbolos, tienen iconos principalmente y de forma secundaria tienen texto. Ok, chicos. Además, nosotros podemos encontrar diferentes tipos de dibujos o ilustraciones. Pueden ser ilustraciones simples, ilustraciones caricaturescas o hasta ilustraciones que van a asemejarse mucho a las imágenes reales. Encontramos el cartel. ¿Qué viene a ser el cartel? Es aquello que dice el narrador y que apoya el desarrollo de la historia. Va generalmente ubicado en la parte superior de la viñeta. Miren, observen aquí. Algunas veces también lo vas a encontrar en la parte inferior, pero su posición general es la parte superior. Luego, chicos, el otro elemento son los globos, también le llaman bocadillos. ¿Y en qué consiste el globo bocadillo? Pues es el espacio donde se va a escribir lo que dice o piensan los personajes, ¿no? Y además este globo bocadillo va a tener un rabillo que sirve para poder señalar al personaje que está diciendo este diálogo. Podemos encontrar globos de diferentes formas. El más común es el globo conversación. Tenemos el globo de sudor o llanto, miren, con unas gotitas alrededor. Tenemos el globo aserrado, que sirve para emplearlos en los gritos de nuestros personajes. Tenemos el globo pensamiento, cuando el personaje está pensando en algo. También se le pone cuando está durmiendo y está soñando. Tenemos acá el globo conversación a la vez, cuando varios personajes están gritando una misma cosa. Y a ver, si acá se movió la página y luego teníamos ahí lo que era el globo susurro, ¿no? Que tiene la característica de ir bordeado por pequeñas rayitas y nos representa que los personajes están hablando en voz muy bajita. Ok, jóvenes, aquí ya está el otro elemento que son las onomatopeyas. ¿Y qué vienen a hacer las onomatopeyas? Pues las representaciones del sonido. ¿Sonido de qué? De los diferentes elementos que se puedan presentar en nuestra historia. Tal vez un teléfono que por ahí está timbrando, un toque de puerta. Por ahí, pues, qué sé yo, alguien rompe un vidrio y un cracks, ¿no? O un choque, un boom, como vemos ahí. Entonces, son los sonidos que van a acompañar y que nos hacen referencia a lo que está ocurriendo en nuestra historia. Jóvenes, luego vamos a complementar nuestras historietas con las figuras cinéticas. ¿Y qué vienen a ser las figuras o líneas cinéticas? Pues son los símbolos gráficos que van a dotar de dinamismo y énfasis a la narración, de tal manera que el lector pueda seguir con la vista lo que está sucediendo sin necesidad de leer ninguna frase. También van a indicar la trayectoria que siguen los elementos que se presentan en nuestra historia, ¿no? Por ejemplo, si es que hay acá una persona deslizándose, las figuras cinéticas o líneas cinéticas están dándonos a conocer el desplazamiento. También puedes observar ahí, miren, al personaje que está dando saltitos y cómo el otro personaje está moviendo las raquetas, ¿ves? Podemos ver las direcciones que sigue la raqueta por las líneas cinéticas que se han dibujado. Y las metáforas visuales que son tan importantes para acompañar nuestra historia. ¿Qué vienen a ser? Representaciones visuales de estados de ánimo, de sensaciones, de ideas. Cuando un personaje esté enamorado, vamos a observar los corazones. Si alguien está molesto, los rayitos sobre la cabeza. Si alguien está diciendo una grosería y por unas malas palabras, miren los símbolos que le ponen ahí, ¿no es cierto? Sapitos, culebritas y demás cositas que nos representa pues que este personaje está hablando palabras inadecuadas. Y cuando a algún personaje se le ocurre una idea, nos va a aparecer por ahí un foquito prendido. Si un personaje está muy piña, ¿qué le pasa? Se le pone sobre él una nube con lluvia, ¿no? Y igual acá, cuando un personaje se golpea, se cae, siente dolor, lo clásico son las estrellitas.
Vamos ahora a conocer los pasos para elaborar una historieta, chicos. Ustedes saben que la etapa fundamental en toda elaboración de textos es la planificación. Aquí tú vas a tener que determinar cuál va a ser tu tema, luego el propósito, es decir, con qué finalidad realizarás la historieta, para qué va a servir esta historieta. ¿A quiénes vas a dirigir esta producción? ¿Será para niños, para jóvenes, para adultos, para varones, solo para mujeres? ¿Qué registro vas a emplear? ¿Será el formal? ¿Será el informal? Ya sabes que para tú elegir el registro, primero tienes que saber a quién va dirigido, ¿no es cierto? Y además, cuál va a ser tu propósito. Estos dos elementos te van a ayudar para que tú selecciones el registro adecuado. La siguiente etapa, luego de haber desarrollado este cuadrito, colocando tu tema, tu propósito, tu destinatario, que es tu público, y el registro, que es el lenguaje que vas a emplear, la siguiente etapa es la etapa de la producción. Muy bien, la etapa de la producción. ¿Y qué tienes que hacer en esta etapa? Bueno, aquí primero determinar cuál va a ser tu trama. ¿En qué va a consistir esa historia? ¿Qué nos vas a contar? Para eso tú vas a hacer un borradorcito, ¿no? ¿Qué es lo que nos quieres contar? Por supuesto, en eso que nos quieres contar, pues está tu tema, está incluido tu propósito, porque tú vas a contar esa historia incluyendo el propósito que quieres lograr y además, por supuesto, tiene que estar el tema. Chicos, y una vez que has establecido cuál va a ser tu trama, lo que vas a hacer es seleccionar tus personajes, ¿ya? Y para ello tú vas a colocar en este cuadrito las características de ese personaje y la descripción de ellos. Características pueden ser de forma física, de forma psicológica, también de forma actitudinal, o sea, ¿cómo es mi personaje? Es una persona, qué sé yo, alta, bajita, gordita, y de características psicológicas, es una persona, qué sé yo, alegre, renegona. Tú tienes que ponerle ahí las características que va a tener. ¿Por qué? Porque sabiendo las características del personaje, tú vas a poder realizar la ilustración. No olvides que la mayor información que obtenemos de una historieta es a través de sus ilustraciones. Por eso que tú tienes que resaltar en tus dibujos los gestos, los movimientos, enfatizar, como hemos visto hace un momento, utilizando los planos. Chicos, una vez que tú has determinado y has elaborado el cuadrito que contiene los personajes que van a intervenir en tu historia, luego, ¿qué vas a hacer? Vas a ordenar en secuencia las acciones de tu historia. Por supuesto, te vuelvo a repetir, ya sabes que cada viñeta es una escena. Por lo tanto, de ti dependerá cuántas viñetas va a tener tu historieta. Lo primero que tienes que ahí responderte es cómo va a empezar tu historieta. ¿Con qué iniciará? ¿Qué personajes intervendrán en la primera viñeta? ¿Cómo va a continuar tu historia? ¿Qué hecho será el clímax en este relato? ¿Y cómo vas a terminarla? Una vez que has completado estos cuadritos que te ayudan a elaborar lo que es la secuencia de viñetas, tú tienes que empezar a ilustrar tus escenas. Además, tienes que recordar pues que cada escena tiene que ir acompañada de qué cosa, de los recursos visuales que hemos visto. Incluye las onomatopeyas, incluye las metáforas visuales, incluye las líneas o figuras cinéticas para darle mayor realce, y además es la forma en que va a obtener movimiento tu historia. De lo contrario, no vamos a poder nosotros disfrutar de aquel relato que nos estás contando. Y finalmente, una vez que ya terminaste de dibujar, de colocar los diálogos, y acá también te sugiero que utilices diferentes tipos de globo, dependiendo de las acciones de tus personajes, por supuesto, vas a pasar a la siguiente etapa, que es la final. ¿Cuál es? La etapa de revisión. Y en esta etapa ya tienes tú tu primera versión de la historieta, tu borrador de la historieta. Y le tienes que pasar la revisión mediante las siguientes preguntas.
Está organizada en viñetas de acuerdo con las acciones más importantes de la narración y el tema planificado. Uy, acá se separó la palabra. Okay. Además, presenta una secuencia lógica y temporal en la narración. Utiliza de forma pertinente los recursos propios del lenguaje de las historietas, globos, onomatopeyas, metáforas, líneas cinéticas, planos, ángulos. Presenta un uso correcto de las mayúsculas, minúsculas y signos de puntuación. Presenta un vocabulario variado, preciso y apropiado, y acá viene lo que es la elección del lenguaje que tú has hecho en tu planificación. Una vez que terminas de hacer esta revisión, si tienes que realizar cambios para mejorar y asegurar la coherencia y la cohesión de tu historia, los haces. Luego de eso, haces la edición final de tu historieta y por supuesto que la publicas o la entregas para que no pueda ser revisada. Ok, jovencitos, vamos ahora a conocer cuál va a ser nuestro trabajo en nuestra sección de Mostramos lo Aprendido. Como ya te imaginarás, pues vas a elaborar historietas para reflexionar sobre temas de interés nacional. Si necesitas mayor información acerca del trabajo que tienes que realizar, ya sabes que todo ello lo vas a encontrar en tus grupos de WhatsApp. Y por supuesto, chicos, me despido de ustedes deseándole pues que tengan una linda semana. Cuídense mucho, nos estamos viendo hasta la siguiente clase. Hasta luego.